Bien, hola a todos, bienvenidos a un video más de Set Iguales en donde vamos a hablar de las sorpresivas eliminaciones de este US Open 2024 de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en este último Grand Slam de la temporada, cuando ambos vienen de disputar la final de los Juegos Olímpicos. Evidentemente esto tiene que ver con esta prematura eliminación en el caso de ambos. En el caso de Alcaraz fue en la segunda ronda ante Botic van der Zalsburg, el holandés o oriundo de Países Bajos, y en el caso de Novak Djokovic fue en la tercera ronda frente al australiano Alex Popyrin, consiguiendo finalmente Popyrin vencerlo en la tercera oportunidad de choques en los Grand Slams en esta temporada, ya que lo había enfrentado al serbio en Wimbledon y en el Australian Open, no pudiendo ir a ganar una victoria. Esta vez sí se le dio. ¿Por qué digo sorpresivo? Bueno, porque se trata nada más y nada menos que el número 2 y el número 3 del mundo. Eran quizás los máximos candidatos a este último Grand Slam de la temporada, más allá de la participación de Jannik Sinner, que si bien venía de ganar Cincinnati, la final a Tiafo, en Montreal había perdido y dejaba algunas dudas Jannik Sinner por todo lo que ya sabemos de su caso, del doping y demás, que si bien fue absuelto, seguramente toda la consecuencia viral de la noticia en todos los medios de comunicación y hasta entre sus colegas podía provocar cierta desconcentración en el jugador italiano. Con lo cual aumentaba quizás las posibilidades de Novak Djokovic, que venía en gran forma de obtener nada más y nada menos la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y Carlos Alcaraz, que venía de hacer final en esos Juegos Olímpicos, además de que venía de ganar Roland Garros y Wimbledon, con una derrota también prematura en la segunda ronda del Master 1000 de Canadá, en donde perdió con Gael Monfils. Pero más allá de esto, fue un cimbronazo, fue un golpe muy grande, muy fuerte, ya que nadie se esperaba las eliminaciones de Alcaraz y de Novak Djokovic, y mucho menos a manos de Van der Zalsburg como de Alex Popyrin. Con lo cual se abrió completamente el cuadro. Son derrotas muy sorpresivas. Realmente tener afuera a Djokovic y Alcaraz hace que el torneo pierda, creo yo, altura, prestigio e interés fuera de la gente que no es del ámbito del tenis, e incluso también de la gente que es del ámbito del tenis, porque es muy diferente tener en la segunda semana y en las instancias finales a Djokovic y Alcaraz que no tenerlos, porque uno podría soñar con una final como la de los Juegos Olímpicos de Alcaraz y Djokovic, o Djokovic y Sinner, o semifinal de Sinner y Alcaraz, y diferentes combinaciones como pudiera llegar a ser Djokovic con Alexander Zverev o etcétera. Pero cierto es que no se ha podido llegar a este objetivo, algo que seguramente deben lamentar también los organizadores del torneo, y que además trae consecuencias como por ejemplo abrir las posibilidades completamente al italiano Jannik Sinner, que pasa a ser inmediatamente el máximo favorito, pero no solo en Jannik Sinner, sino también en los demás jugadores del cuadro, ¿no? Como por ejemplo Alex Popyrin, que bueno, finalmente no pudo aprovechar la oportunidad, ya que perdió en la ronda siguiente frente a Frances Tiafoe, de gran US Open, porque Frances Tiafoe está en las semifinales, y tampoco lo pudo aprovechar el holandés Alexander Botic van der Zalsburg, ya que también perdiera en la siguiente ronda, con lo cual sin lugar a dudas eh, no aprovecharon las oportunidades, y esto hace que el cuadro se resienta mucho más aún al no tener a semejantes figuras del tenis mundial, sobre todo Novak Djokovic, pero también el español
Carlos Alcaraz. Así que esto hizo que, como hace mucho no pasaba, quizás como en el US Open del 2022, el cuadro se abriera y diferentes jugadores tuvieran la opción de ganar su primer o su segundo Grand Slam. Recordemos, en aquel 2022 perdió Rafael Nadal tempranamente ante Tiafoe y Djokovic no participaba de ese torneo, con lo cual se abría un poco el cuadro para muchos jugadores. Finalmente la final iba a ser entre Alcaraz y Casper Ruud, que iba a terminar con el primer título de el US Open para Carlos Alcaraz y su primer Grand Slam, ¿no? Pero realmente es una lástima qué tuvo que pasar para que Novak Djokovic perdiera ante Alex Popyrin. Bueno, perdió, hay que decirlo, en 4 sets, no sin dar batalla, porque se llevó el tercero. El tercero con autoridad, lo cerró con un quiebre arriba por 6-3 y lamentablemente no pudo llevarse el cuarto set. Djokovic por momentos estuvo cerca, fue un cuarto set muy parejo. Sobre todo el quinto game del cuarto set fue muy largo, con un Djokovic sacando dos iguales. Tuvimos muchos views, muchas ventajas de Nole, muchas chances de quiebre del australiano Alex Popyrin, que finalmente terminaron con el quiebre por parte del australiano al servicio del serbio, y fue allí donde un poco se quebró ese cuarto set. El australiano pudo, no sin antes enfrentar chances de quiebre, confirmar el quiebre para ponerse 4-2 en el cuarto set. Un Djokovic que seguía luchando, que tenía chances de quiebre para empatar en 3. También un game muy parejo, pero que finalmente el australiano, con sus saques, con sus aces, salvaba esas oportunidades de quiebre y luego se iba a poner 5-2. En el 5-2, un Djokovic que salió muy ofensivo desde la devolución, con devolución y red, se ponía 15-40, luego el australiano levantaba esas dos chances de quiebre, pero finalmente no le volvía a quebrar para colocarse 3-5, sosteniendo a posteriori su juego de servicio para ponerse 4-5, tras lo que finalmente en el 5-4 de ese cuarto set Popyrin cerró el partido y el game en 0 para terminar ganando 6-4 el cuarto set y ganar 3-1 a Novak Djokovic, dando el golpe más fuerte hasta ahora del torneo, junto a la eliminación de Carlos Alcaraz. Se vio un Djokovic que sacó muy mal, con 14 dobles faltas, récord absoluto para el jugador serbio en cuanto a los torneos de Grand Slam. No había cometido 14 dobles faltas con anterioridad, así que realmente la clave pasó por ahí, pero creo yo también, mismo lo declaró Novak Djokovic, en su físico no se sintió con las energías suficientes. Esto evidentemente tiene que ver con los Juegos Olímpicos, el desgaste tanto de energía física como mental que ha ganado, y con todo lo posterior a semejante logro, el hecho de las fotos, el paseo de los medallistas dorados en París y luego las entrevistas, como así también el regreso a su país, el recibimiento multitudinario y demás, y aparte el haber conseguido todo, sin lugar a dudas que mentalmente lo agotó y un poco lo desvió del foco, pero dijo también que se presentó porque no deja de ser un Grand Slam, quería intentarlo, ya que en este 2024 no había podido ganar ninguno y que apostaba a encontrar el ritmo y la forma durante el torneo. Llegó a tercera ronda, no pudo ser para Nole. Seguramente apuntará con todos sus objetivos a mantener a Serbia ahora en Copa Davis en el repechaje, y luego, imagino yo, intentará llegar al máster de fin de año para luego sí apuntar todos los cañones al Abierto de Australia. Y con respecto a Carlos Alcaraz, se vio un Carlos Alcaraz totalmente superado por el holandés, que además le ganó en 3 sets, en sets corridos, lo cual hace que la derrota sea mucho más llamativa. Y luego Carlos Alcaraz, en conferencia de prensa, iba a decir que realmente se sintió jugando muy mal, terrible, uno de sus peores partidos, como también lo había declarado post derrota ante Gael Monfils. Recordemos que dijo que fue
el peor partido prácticamente de su carrera, rompe una raqueta, hubo mucho revuelo al respecto y más o menos en esa línea fueron las declaraciones del español luego de la derrota ante Botic van der Salzburg, pero el daño de Alcaraz es muy bueno, evidentemente él se autoexige demasiado, más allá del golpe anímico que debió haber sentido tras la derrota en la final olímpica ante Novak Djokovic. Bien amigos, coméntenme en la caja de comentarios qué es lo que piensan ustedes, qué ha influido en cuanto a las derrotas sorpresivas de Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en este US Open 2024. Y nos encontramos en otro video para seguir analizando la actualidad del US Open. Chao.